Hola amigos, Relámpagos del Catatumbo es el nombre con el que se conoce a un fenómeno que se presenta en la cuenca del lago Maracaibo, en Venezuela, y principalmente en la zona sur de este lago y en la cuenca interior del río Catatumbo, de donde recibe su nombre. Se trata de una constante actividad eléctrica en la atmósfera que se caracteriza por la aparición de relámpagos de manera casi continua. Estos relámpagos pueden ser vistos a cientos de kilómetros de distancia y desde lejos se aprecia como si se tratara de un único fenómeno. Se produce sobre todo por las noches y hasta 260 veces al año. A una altura de entre 1 y 4 kilómetros se encuentran gran cantidad de nubes concentradas principalmente en la cuenca del río Catatumbo. El fenómeno puede durar hasta 10 horas y alcanzar las 60 descargas por minuto, registrando la mayor densidad de descargas eléctricas del mundo. A una altura de entre 1 y 4 kilómetros se encuentran gran cantidad de nubes concentradas principalmente en la cuenca del río Catatumbo. El fenómeno puede durar hasta 10 horas y alcanzar las 60 descargas por minuto, registrando la mayor densidad de descargas eléctricas del mundo. Y por este motivo, por poseer el mayor promedio mundial de relámpagos por kilómetro cuadrado, figura en el libro Guinness de los récords. En el año 2016, la NASA declaró al estado venezolano de Zulia como la nueva capital de los relámpagos, porque en Santa Bárbara de Zulia los relámpagos del Catatumbo se pueden observar de cerca y por este motivo este fenómeno ha sido allí declarado Patrimonio Nacional y forma parte de su escudo oficial. Las personas que viven cerca tienen noches que son un continuo resplandor, porque son tantos los relámpagos que el cielo se ilumina hasta el punto de que se puede leer en plena noche. Esta luminosa presencia ha llamado la atención de locales y extranjeros del lago Maracaibo desde finales del siglo XVI, siendo el primer escritor que mencionó los relámpagos del Catatumbo Lope de Vega. En su poema épico La Dragontea, Lope de Vega narra la derrota de un pirata inglés de nombre Francis Drake, quien quiso saquear Maracaibo, siendo su intento frustrado por la enorme iluminación de estos relámpagos. En el siglo XVI, el territorio que rodea el lago Maracaibo era gobernado por la familia alemana Welser de Habsburgo, mientras que los jesuitas eran los que se encargaban de administrar el lugar. La gobernación y las tierras de la provincia de Venezuela fueron traspasadas por la corona de España a una familia de banqueros de Habsburgo, una de las principales casas financieras de Europa en la primera mitad del siglo XVI. El poder de esta familia era tan grande que tras el fallecimiento de Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, la familia proporcionó dinero para obtener el voto de los príncipes electores alemanes. Y esto lo hizo con el fin de conseguir la coronación imperial del rey de España, Carlos I, en perjuicio de Francisco I de Francia. El día 28 de marzo de 1528, el nuevo rey de España cedió la provincia de Venezuela a la familia Welser. Y un año después, la expedición alemana llegó a la ribera del lago Maracaibo. Allí fundó la ciudad de Nueva Nuremberg, hoy conocida como Maracaibo. Los Welser tenían la exclusividad que les había dado el rey de España para conquistar y colonizar el territorio comprendido entre el Cabo de la Vela, actual Colombia, y Maracapana, actual Venezuela. Se trataba de enormes extensiones de terreno de cultivo, lo que les aportó ingentes cantidades de dinero con el que los Welser afianzaron su influencia entre los sectores privilegiados de la sociedad. Se expandieron económicamente y se hicieron los dueños de los mejores y más fértiles territorios del país. La posesión de estas tierras ha generado innumerables conflictos en donde la población se ha enfrentado al monopolio de las grandes empresas que les impide cultivar y vivir de estas tierras. Unas tierras que, como ya he dicho, son administradas por los jesuitas. El templo de Santa Ana de Maracaibo guarda una obra de enormes proporciones
que muestra la imagen de la Virgen María como protectora de la Compañía de Jesús. Resplandeciente como el sol, posee un manto muy grande y extendido, debajo del cual ampara a los miembros más importantes de la orden, como San Ignacio de Loyola, San Luis Gonzaga, San Estanislao Kostka, San Francisco Javier y San Francisco Borja, quien sostiene un libro con una calavera coronada. Se trata de la misma Isis que figura en el emblema de la orden, cuyas iniciales se corresponden a Isis, Horus y Set. Claro, con estos antecedentes tendríamos que plantearnos por qué los relámpagos del Catatumbo se llevan a cabo justo donde los jesuitas tienen su centro de poder. Cuando ellos llegaron al lugar, fundaron diferentes pueblos, como el Tucuco, donde instalaron una estación meteorológica, porque los jesuitas siempre se han dedicado al estudio de los llamados desastres naturales. Y en ocasiones la sismología ha sido descrita como la ciencia jesuita. En el siglo XVIII contribuyeron al desarrollo de relojes de péndulo, pantógrafos, barómetros, telescopios, microscopios y destacaron en campos como el magnetismo, la óptica y sobre todo la electricidad. La realidad es que los relámpagos del Catatumbo obedecen a una secuencia determinada, de manera que es perfectamente posible realizar pronósticos fidedignos a distintas escalas de tiempo de la actividad electroatmosférica que se produce en la cuenca del lago Maracaibo, que es donde se encuentra el epicentro. Se trata de un fenómeno predecible, puesto que es provocado, por lo que tiene sus propios ciclos de actividad. Así, aunque se puede ver a lo largo de todo el año, es más visible en octubre y noviembre y menos frecuente entre enero y febrero. Otra característica especial de los relámpagos del Catatumbo es que sus truenos no se escuchan. Cuando se produce un rayo, el aire que le rodea alcanza enormes temperaturas, lo que produce una expansión violenta que genera una onda supersónica con forma de cono que se convierte en una onda de sonido, y es lo que conocemos como truenos. Pero resulta que los truenos asociados a los relámpagos del Catatumbo no se escuchan porque el cono formado por ellos se encuentra invertido, de manera que el sonido se aleja de la superficie. Tan solo se escucha a 10 o 15 kilómetros de la nube que lo genera. Claro, si el cono estuviera en su posición normal, la vida en la zona sería imposible, porque la gente no podría dormir o concentrarse, sufriría de sordera y de problemas psicológicos. Esto también demuestra un diseño perfectamente elaborado. Las condiciones para que este fenómeno se pueda producir se debe a la especial ubicación del lago Maracaibo, el cual es un lago de agua salada, y además se encuentra rodeado de una configuración montañosa a lo largo de la cual confluyen vientos a distintas temperaturas. Venezuela se divide en dos brazos bien definidos y ambos brazos montañosos casi rodean por completo al lago Maracaibo. La circulación de los vientos en esa zona propicia que el fenómeno eléctrico se pueda producir. Múltiples factores climáticos, como el llamado jet de vientos de bajo nivel del Caribe o el jet de vientos nocturnos de bajo nivel, son los que controlan estos relámpagos. Los vientos son mínimos en enero y máximos en septiembre, mientras que entre mayo y agosto su velocidad es casi nula. Existen dos epicentros de máxima actividad. El primero y más importante se encuentra en la desembocadura del río Catatumbo, pero el segundo está en la frontera entre Venezuela y Colombia y es exactamente el lugar donde los vientos fluyen desde y hacia la cuenca del lago Maracaibo. Además, hay imágenes que demuestran que aunque todo el territorio venezolano se encuentra sin nubes, el suroeste del lago Maracaibo se halla cubierto de ellas. Que es un proceso provocado lo demuestra el hecho de que en enero del año 2010 y durante varios meses los relámpagos del Catatumbo estuvieron ausentes mientras que el fenómeno fue reemplazado por otro conocido como el Niño. Y el día 10 de octubre de 2012 los relámpagos del Catatumbo desembocaron en una tormenta tropical y más tarde en el huracán Rafael.
porque este fenómeno provocado afecta a varias regiones de América, causando sequías o lluvias intensas. Se trata de lo que los meteorólogos llaman conexiones climáticas. Es cuando un fenómeno climático que sucede en un lugar del planeta afecta a otros lugares en cuanto a temperatura y a precipitaciones. Así, el fenómeno El Niño se repite de forma periódica y es bastante regular. Pero los relámpagos del Catatumbo no solo alteran el clima causando catástrofes que no son naturales, sino que también, y esa es otra de sus principales funciones, poseen la capacidad de generar ozono. En el siglo XIX, el alemán Alexander von Humboldt describió este fenómeno como explosiones eléctricas. Y a este fenómeno atribuyó la propiedad de ser un gran regenerador de la capa de ozono. Según Humboldt, la capa de ozono es necesaria porque protege al planeta de los rayos ultravioletas. En esta misma línea, investigadores de la NASA han concluido que el ozono producido por los relámpagos es un importante gas que crea un efecto invernadero, necesario para mantener la capa de ozono que nos protege de los rayos solares. Pero la realidad es que con cada descarga eléctrica, el ozono llega a las capas superiores de la atmósfera y se disocia con el resto de los gases, provocando el calentamiento global. De esta manera es como la élite está no solo creando catástrofes, sino llenando la atmósfera de electrones y de ozono, y esto a propósito. La NASA no culpa a los seres humanos de ser los responsables de causar la rotura de la capa de ozono, y advierte que si la gente continúa con el ritmo de emisión de gases de efecto invernadero sin tomar medidas, la temperatura media global subirá, así como el nivel del mar, afectando los fenómenos climáticos extremos como son las inundaciones, las sequías y los ciclones. Es decir, atribuye a la rotura de la capa de ozono ser la causante de estas catástrofes. Pero resulta que la capa de ozono, como podemos observar, posee una enorme abertura sobre la Antártida, un lugar desprovisto de electromagnetismo en torno a la entrada polar y justo el lugar del mundo en donde menos gases tóxicos se emiten a la atmósfera. Luego, aquí alguien nos está mintiendo, porque nos hacen creer que la capa de ozono es necesaria, cuando en realidad permite que la atmósfera quede llena de electrones y de oxígeno. Además, impide que la elevada energía solar pueda llegar hasta nosotros de forma natural para sanarnos y regenerarnos. Pero ellos quieren hacernos creer que son nuestros salvadores, que toda esa inyección de ozono y de electrones a una atmósfera encapsulada es algo normal y necesario. Ya para concluir, los jesuitas no solo se encuentran detrás del calentamiento global, así como de los fenómenos adversos producidos por los relámpagos del Catatumbo, sino que también están detrás de la economía y de la política tanto de Colombia como de Venezuela. Y una prueba de ello es esta fotografía tomada en junio de 2017 y en donde, junto al político Álvaro Leiva Durán y el sacerdote Francisco de Rous, puede verse a los ex paramilitares y a los exguerrilleros que combatieron en buena parte de Colombia. La reunión tuvo lugar en la Casa Provincial de los Jesuitas en Bogotá. Hasta mi próximo vídeo, amigos.